al cine como el medio idóneo para comunicar a las masas la nueva arquitectura. Pero al final él no acaba de entender este medio, ¿no? Él habla por horas a estos entrevistadores que vienen de la BBC y tal, se pone de espaldas a la pared, escribe en una pizarra como si estuviera dando una conferencia. Claro, luego le cortan muchísimo y hacen una cosa que pasan en 5 minutos y se cabrea. Claro, coge unos cabreos tremendos de que le han cortado, que ha perdido, que ha dado todas sus mejores ideas y que esto aparece en una visión reducida. No entiende la televisión. En cambio, Johnson inmediatamente entiende la televisión. Lo ves en los años 50, en los primeros momentos, en el año 51, que ves al entrevistador, que casi el entrevistador está más nervioso que él, porque él no está nervioso para nada. Y el entrevistador no sabe exactamente qué es lo que hacer, porque empiezan los programas culturales, y en cambio él sabe exactamente qué es lo que hay que hacer en la televisión, ¿no? Estas frases cortas, estas ideas muy así, yo soy una puta, el arquitecto es una puta, que trabaja... ¿no? Estas cosas que harán que su figura se reconozca por una masa de gente. Entiende el medio de la televisión. Voy a pasar un clip solamente para mostrar algo de lo que vamos a ver luego. Esta es la señora. Philip Johnson and I have been friends for many years. As often as we can manage it, we get together and talk about everything from hemlock to hemlines, with time out for forays into art, literature, highly motivated travel, and the best party of the season. We've talked sitting down, in houses, trains, airplanes. But as Philip Johnson's natural tempo is the quick march, we've also talked while walking from one place to another at a steady 4 miles an hour. But no matter where we start, we always end up with architecture. When you start in a design project, what are the very first steps that come through your mind? Bueno, ahora lo vais a ver en el programa mismo y tiene subtítulos en castellano, pero el punto era simplemente, bueno, primero que esta es la señora que encontré, que estaba todavía, y está todavía, que vive todavía, vamos, y que me dio las cintas, sino que lo que quería decir es que en todos los programas de televisión en los que aparece Johnson a través de su vida, empezando realmente con los años 50, siempre aparece la Casa de Cristal. Y por eso digo que la Casa de Cristal para él está hecho para la televisión, que es como el escenario en el que él va siempre a presentar sus ideas. No importa, llega hasta el final de su vida, como veréis en otros clips más tarde, y está ya muy mayor y vuelve otra vez sobre la Casa de Cristal. La Casa de Cristal realmente es el centro de estas entrevistas. Bueno, entonces vamos al tema de la arquitectura moderna de los años 50 y la televisión. En realidad, dos sueños verdaderamente persistentes del siglo XX eran precisamente la Casa de Cristal y la televisión, y se materializan precisamente en torno al mismo momento y en el mismo lugar que son los suburbios de los Estados Unidos. Es decir, si los experimentos con cristal y las fantasías de cristal habían jugado un papel dominante en la ciencia ficción y en la arquitectura moderna, al menos desde mediados del XIX, solo a mediados del siglo XX ese sueño se hace habitable en la casa Farnsworth de Mies van der Rohe en Plano, Illinois, y la casa de cristal de Philip Johnson en New Canaan, Connecticut. Por así decirlo, dos naves espaciales han aterrizado, ¿no? La Farnsworth más o menos flotando un poquito por encima del suelo como una nave a punto de aterrizar, y la Casa de Cristal finalmente descansando sobre el suelo, sobre su sólida plataforma, anclada en su sitio y sin embargo de alguna manera como una especie de balsa, en palabras de Johnson, e incluso podríamos decir como una especie de alfombra voladora. Lo que había sido experimentado en dibujos, en modelos, escritos y pabellones en ferias, se había convertido en algo útil. Como dijo Louis Kahn en un programa también de televisión, con Philip Johnson, tampoco nos imaginamos a Louis Kahn en la televisión, pero Louis Kahn también en la televisión, y Louis Kahn dice: la Casa de Cristal es un edificio maravilloso, porque afirmó de manera muy elegante lo que estaba en lo más recóndito de la mente de todo el mundo en el momento en que fue concebida. Hizo emerger la imagen de lo que la arquitectura moderna quería ser. Fin de la cita. Entonces la casa nos la presenta precisamente como una imagen, una fotografía de lo que todo el mundo tenía ya en mente, un sueño en forma física, el sueño de la transferencia finalmente habitado. Y estas imágenes, por ejemplo, son todas de Life Magazine, que también es una de las revistas fantásticas en las que hay que mirarse la arquitectura moderna porque tienen muchos mejores fotógrafos
y te la presentan además habitada. La casa de cristal representaba la realización del sueño, como decíamos antes, de más de 100 años de una casa transparente, que iba desde las imágenes de ciencia ficción en los edificios de cristal, en las novelas de un futuro ideal de Serber, por ejemplo, y su colección de aforismos llamado Glass Architecture, la arquitectura de cristal de 1914, que estaba dedicado precisamente a Bruno Taut, el arquitecto precisamente del Glass House, otra vez del pabellón de la industria de cristal en la exposición del Bourbon en Colonia en 1914 y aquí en construcción, y aquí tenéis a Serber ya a la izquierda, o sea que era verdaderamente parte del grupo, y aquí realizado hasta la misma habitación de cristal, por ejemplo, de Mies van der Rohe y Lily Reich en Stuttgart en 1927. Por supuesto, podemos también pensar en el pabellón de Alemania, el pabellón alemán en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Podemos pensar también en el proyecto no realizado de su casa de cristal en la colina de 1934. También podemos pensar en la casa de cristal de George Keck en la exposición de Chicago, aquí fotografiado con el Dymaxion, el coche Dymaxion de Buckminster Fuller, y todas estas otras imágenes que podéis tener en la cabeza. Pero daros cuenta que son todas o proyectos no realizados o pabellones en feria, no están todavía habitados. Pero para 1949, precisamente, ese sueño de una casa definida solo por muros de cristal, o incluso podríamos decir por la ausencia de muros, se hace realmente realidad en las casas de Mies y Johnson. Pero la ausencia de muros tradicionales no significa que los habitantes de la casa estuvieran expuestos. En palabras de un periodista danés que observaba las casas americanas de posguerra con sus enormes ventanales panorámicas y dice, no estaba ni siquiera escribiendo sobre la casa Farnsworth ni la casa de cristal, sino simplemente estos grandes ventanales panorámicas, y dice, una casa de cristal sugiere más seguridad que una casa de piedra, porque el dueño puede permitirse prescindir de la seguridad de la piedra. O como afirmaba Johnson, hablando de su propia casa en otro programa de televisión de la CBS de 1965, un programa que se llama This is Philip Johnson, este es Philip Johnson, su casa, dice, era una oportunidad para vivir en el bosque. Y estas imágenes, que no son las típicas, por supuesto, de la casa de cristal, realmente lo confirman. Insistía Johnson en este programa de televisión en el hecho, es que realmente Johnson lo más interesante lo dice en la televisión, porque te vas a los artículos y te aburres, pero en la televisión dice unas cosas extraordinarias. Dice, lo más que insistía en este programa de televisión en el hecho de que una pared, fijaros que esta es una idea muy interesante, es solamente una idea en tu cabeza. Si tú tienes la sensación de encierro, ya estás en una habitación. Y a la pregunta repetida del reportero de si su casa no era más que una pecera que exponía su cuerpo a la vista de los otros, contesta que en los 16 años que había vivido en la casa nadie había venido a pegar la cara contra el cristal de su casa, que es muy gracioso porque es que realmente es que le da la vuelta. Dice, pienso que es porque la gente tiene miedo que les estoy mirando. O sea, él le da la vuelta. No es que yo sea expuesto, sino que ellos no miran porque creen que les estoy mirando. Es decir, lo que nos pone en evidencia claramente es que el cristal funciona por los dos lados, ¿no? Como artistas como Dan Graham lo habían ya puesto de manifiesto o han venido trabajando sobre este tema desde los años 70 en proyectos como este del Alteration to a Suburban House, ¿no? En el que reemplaza la fachada con este cristal y pone un espejo en el medio. Pero Johnson ni siquiera piensa que el cristal sea transparente, sino piensa en el cristal como algo así como papel pintado. En otro programa de televisión dice que la casa de cristal, y este es, por cierto, podríamos pensar que es una imagen de un pabellón de Dan Graham, pero no, es la casa de cristal. Y esto es lo que dice en otro programa de televisión. La casa de cristal funciona muy bien, por la simple razón de que el papel pintado es tan hermoso. Quizás sea un papel pintado muy caro, pero tienes un papel pintado que cambia cada 5 minutos a lo largo del día y que te rodea con la bonita naturaleza que a veces, no este año, nos ofrece Connecticut. Entonces el cristal, para Johnson, proporciona precisamente cerramiento, contención,
más que abertura, ¿eh? Y aquí tenéis la típica, la tradicional o la canónica fotografía de Johnson mismo sentado en su mesa de trabajo y fotografiado en la casa de cristal, que verdaderamente bajo muchas de sus condiciones tiene este efecto de cuando estás dentro parece que estés realmente protegido, o sea, por los reflejos de la naturaleza fuera parece que estés envuelto en un papel de color. Construí esta casa de cristal, dice, poco después, esto también en otro programa de televisión que vamos a ver enseguida, dice, construí esta casa de cristal poco después de que Mies precisamente nos diera el modelo con su famosa casa de cristal cerca de Chicago. Y aquí tenéis la casa de cristal de Chicago, la Farnsworth House, de 1947, que en 1947 ya estabais en publicación. Y daros cuenta que además lo gracioso del caso es que si miráis bien esta fotografía, parece que él no había pensado todavía que iba a ser negra, que puede explicar por qué Johnson hizo su casa pensando que la estaba copiando de esta, precisamente negra en lugar de blanca. Pero de todas maneras, continúa Johnson. Construí esta casa de cristal poco después de que Mies nos diera a todos el modelo con su famosa casa de cristal cerca de Chicago. Esta, la suya, llegó primero, así que la gente piensa que yo soy original, pero no lo soy. Conocía los planes de la casa Farnsworth muy bien, pero por supuesto hay diferencia. Yo quería vivir sobre el suelo, quería estar contenido. No creo en la arquitectura interior-exterior. Lo que uno quiere es una casa contenida, que te acune, que te abrace, que te sujete junto al corazón. Uno quiere calentarse la espalda contra la chimenea. Todos los anglosajones lo desean. Quizás a los italianos eso no les importe, pero a nosotros sí. Así que esa casa está contenida. Y debo admitir que el contenimiento es una característica más bien pequeña. Una banda negra, esta banda negra, que corre alrededor de la casa, pero mantiene el paisaje a distancia, esta barra aquí. Transforma el paisaje en una suerte de papel pintado, un papel pintado caro, pero papel pintado en el que el sol, la luna y las estrellas hacen diferentes dibujos. Entonces, otra vez vuelve a insistir sobre este tema del contenimiento y cómo esta línea mantiene el paisaje afuera y convierte la vista en una especie de papel pintado. Es esta sensación precisamente de estar completamente envuelto lo que hace esta obra minimalista a arquitectura. Si estás en una buena obra de arquitectura, dice Johnson, tienes la sensación de que estás rodeado. Es decir, que más que de materializar la arquitectura, el cristal, para Johnson, refuerza su papel tradicional de contención. La arquitectura, dice, es como encierras el espacio. Por eso odio la fotografía, la televisión y las películas, dice Johnson precisamente durante el curso de una de sus entrevistas en televisión. Y voy a mostrar un clip otra vez. Y como digo, esto está totalmente traducido en lo que vamos a ver luego, así que no hace falta. This house I built shortly after Mies van der Rohe gave us all the model in his famous glass house near Chicago. I built this one first so people think I'm original. I'm not. Mies van der Rohe built the first great glass house, and this is sort of a minor copy of it. But of course, there are differences because Mies and I didn't see the same way about living. I wanted to live on the ground. I wanted to be contained. I don't believe in indoor-outdoor architecture, in spite of the looks of this house, that it just as if it was supposed to be connected with the landscape. I'll bar it and down with landscaping. What you want is a contained house to cuddle you, to hold you near the hearth. You want to get you back up to a fireplace. Any Anglo-Saxon does. Maybe the Italians don't care so much about it, but we do. And our original thought is to get up to a hearth and be contained. So this house is contained. I must admit the containment's a rather small little feature of a black band that runs around the house, but it keeps the landscape away. It turns the landscape into a kind of wallpaper. Expensive wallpaper, to be sure, but wallpaper, where the sun and the moon and the stars make different patterns. How does this house held together? That was Mies's great passion. What does that column do? What happens between those two columns? He once asked me, how is the roof built, Philip? And I said, it's a wooden roof, just the way we always build in America. He says, aren't you ashamed? I hadn't thought it was moral or immoral to build a wooden roof. But you see, to him, that was a treason, that if you build a building like this, of course it has a concrete roof. I don't care what's behind what I can see. That's for the technicians to do. Let them jam straw in there if they want to. It's how this piece of sculpture gets around you, how you walk into it and how you get out of it and how it influences you around behind. It's why I hate photography. It's why I hate television and the motion picture.
because they look straight at you like this. You try to pan the camera and see what happens. The space goes around your head until you're dizzy. You can't appreciate space in a movie. It doesn't, it's your frontals. Bueno, prácticamente es exactamente lo que ya he dicho antes, ¿no? Y bueno, aparte de que dice que es muy interesante para entender su carácter, ¿no? Esto que antes de que alguien le diga que su casa es una copia de la de Farnsworth, dice, no, yo la conocía muy bien, esto es una copia menor, ¿no? Pero enseguida se pone a establecer las diferencias. Y esta especie de, ¿cómo se llama? En inglés se dice self-denigration, cuando uno se ataca a uno mismo como para poner... Y siempre lo hace, ¿no? Siempre está diciendo a sí mismo que él es una puta, que el arquitecto siempre es una puta, que él, por ejemplo, que él falsifica el techo, que Mies le preguntó una vez, ¿cómo se ha hecho este techo? Y él dice, pues como lo hacemos siempre en América, es de paja y de madera y no sé qué. Y el otro dice, pero no le da vergüenza. Y dice, bueno, pues no había pensado que fuera una cuestión ética o no ética, ¿no? La cuestión de, a mí no me importa, si yo no lo veo, a mí me da igual, ¿no? Lo importante es como el espacio me rodea, tal y cual, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la televisión, para volver sobre el tema de la televisión y la arquitectura de cristal, también llegó a los Estados Unidos justo a mediados del siglo XX, aunque durante mucho tiempo había formado parte de las fantasías del futuro de la ciencia ficción. La primera demostración pública de televisión tuvo lugar precisamente en 1927. Lo que llevó a Buckminster Fuller a afirmar que su casa de Amaxon, diseñada ese mismo año, estaba organizada precisamente en torno a un centro de comunicación visual. La casa de Amaxon, dice, que también, como veis, es una casa de cristal, estaba equipada con las últimas tecnologías de comunicación, teléfono, radio, televisión, fonógrafo, grabadora, altavoces, micrófonos, todo eso, ¿no? Pero algunas de estas tecnologías claramente apenas existían en 1927. Solo a finales de los años 40 y en los 50 la televisión se introdujo de forma masiva al público americano en esos años, que ofrecieron los primeros televisores al público en 1946. Y entre 1948 y 1955, 2/3 de las familias americanas compraron una televisión. En 1950, el más famoso de los suburbios americanos producidos en masa, el Levittown de Long Island, ofrecía una televisión empotrada en la pared de las casas prefabricadas Cape Cod. Aquí veis la familia en el medio, con todos los electrodomésticos rodeando la casa, las ventanas, las paredes, todo, y en el centro está esta pareja con la televisión. Bueno, al año siguiente, porque esto todavía es un aparato de televisión separado, al año siguiente la televisión estará empotrada en la pared de la casa misma, es decir, que la televisión, por alguna manera, se había convertido en parte de la arquitectura de la casa americana. Por cierto, que eso es una estratagema muy inteligente para incluir lo que era entonces un aparato muy caro dentro de la hipoteca de la casa, como también está la televisión, la lavadora, el lavaplatos y todo lo demás, que forman parte de la pared y entonces con $25 de depósito uno se puede comprar esta casa con todo esto, porque ya está metido en la pared. Una vez está metido en la pared, ese es el tema de las hipotecas americanas. Si está en la pared, es parte de la casa. Bueno, con toda esta separación, todo este discurso de Levittown, podríamos decir que nada puede estar más lejos del alto nivel artístico de un Mies. Y sin embargo, leyendo un pequeño libro que escribieron sus antiguos estudiantes y socios, Edward Ducker y Joseph Fujikawa, y leo, le gustaba el boxeo, o al menos le gustaba verlo en la televisión. Y el otro dice, ¡ay, sí! Tenía la pantalla de televisión más grande que nadie había visto nunca. Creo que Irv Greenwald la había escogido para él. Bueno, ahora tenemos ya otra imagen completamente diferente del Mies que conocemos, del Mies coleccionista de arte, del Mies lector de filosofía, y vemos a un Mies con la televisión más grande que nadie había visto, ¿no? Entonces esto ya empieza a cambiar un poco los esquemas respecto a esta figura. En cualquier caso, ¿quién era Greenwald? Greenwald era este señor, un erudito rabínico que se había convertido en promotor inmobiliario, al que Mies conoció en 1946, y es muy importante su relación. Entre otros proyectos, los dos construyeron los famosos apartamentos en Lakeshore Drive de Chicago.
2 estructuras gemelas de acero y cristal de 25 pisos de altura a orillas del lago Michigan, que contenían 275 apartamentos de cristal cada una. El proyecto representaba, según un periodista de la época, la realización del sueño de 30 años de Mies de una construcción de piel y huesos. Mies quería dar a los residentes de los apartamentos de la ciudad, dice este periodista, la sensación de vivir cerca del campo abierto, de la misma forma que los habitantes de las afueras disfrutaban de ventanales de techo al suelo en sus casas. Bueno, está claro que esto al periodista solamente se lo ha podido decir que Mies él mismo. Entonces resulta muy interesante pensar que el Lakeshore Drive, lo que estaba tratando de hacer Mies, el Lakeshore Drive era traer las afueras, los suburbios de la ciudad, como apilando de alguna manera casas suburbanas unas sobre otras. Los apartamentos son como casas de cristal suspendidas en el aire, con las paredes ofreciendo vistas impresionantes del lago desde cada apartamento, pero al mismo tiempo transformando cada apartamento, si lo pensáis bien, en una especie de escaparate, porque por la noche las torres se convierten en una especie de multicines que ofrecen un público al otro mutuamente. ¿Por qué habré decidido Mies poner una torre igual a la otra, al lado de la otra, de tal manera que por la noche, y en estas fotos que son, por cierto, de Life Magazine y que nadie parece que le importe mucho tener cortinas, parece como una especie de reality television de hoy, ¿no? Mucho más interesante de lo que pasaba en la televisión en los años 50, sería mirar por la ventana y ver qué pasa en todos los diferentes apartamentos de enfrente. Cada torre mira la torre gemela idéntica como si mirara su imagen en el espejo. Los habitantes parecían sentirse perfectamente cómodos. Como dijo uno de los primeros inquilinos, me siento completamente cobijado y ni mucho menos tan expuesto como pensé que estaría ahora que los muebles están en su sitio. Y esta otra vez una imagen de Life Magazine para insistir que realmente son las mejores. La casa de cristal, construida al mismo tiempo que la mayoría de los americanos compraban una televisión, evita toda tecnología de comunicación. Como podréis ver en las imágenes, no se ve nunca en ningún televisor, está a la vista en las casas de Johnson, y eso incluye la casa Hodgson de 1951, que está justo enfrente de la casa de cristal en Connecticut, y que era la casa de un ejecutivo de la CBS, de la CBS, con lo cual seguro que no tenían una televisión, sino muchas televisiones, ¿no? Pero no aparecen nunca, son como anatema en las revistas de arquitectura de ese momento. En una entrevista de televisión, Johnson insistía en el hecho de que la casa de cristal no tenía televisión, ni teléfono, ni gramófono, ni ningún tipo de aparato, ningún medio de comunicación, entonces, en una casa que, como voy a argumentar ahora, estaba diseñada precisamente para los medios de comunicación. Porque la tesis aquí que quiero demostrar es que la casa de cristal operaba ella misma como un televisor, pero no en el sentido obvio de que de la vista que la casa hace posible, como en esta casa que hemos mostrado antes. Es decir, si la casa suburbana de posguerra operaba como un televisor, emitiendo la vida de familia a través de la ventana panorámica, la casa de cristal de Johnson se cerraba al exterior de una forma mucho más radical de lo que podría hacerlo una casa de piedra para convertirse precisamente en un estudio de emisión televisiva. Este, por cierto, es un modelo que ha sido retomado más tarde por autoridades en la casa americana, como por ejemplo Martha Stewart, que hace todos estos programas de televisión, que utiliza su propia casa como estudio de televisión tiene también una finca en Connecticut, cerca de donde está la de Johnson, con una serie de casas modelos, de la misma manera que Johnson también tiene una serie y fui a entrevistarla por eso tengo estas imágenes, fui a entrevistarla con Rem Koolhaas para una entrevista en Wire Magazine, y tiene todos estos modelos de cakes, ¿no? De pasteles, que son como, tiene habitaciones enteras donde se hacen estos modelos que parece que estés realmente en un estudio de arquitectura, ¿no? Lo fantástico. Bueno, pues Johnson hace exactamente lo mismo. Cada vez que la casa de cristal, pero mucho antes, claro, cada vez que a la casa de cristal parecía que se le agotaban ya las pilas en los media, que la gente ya estaba un poco aburrida de la casa de cristal, entonces Johnson construye un nuevo pabellón, una nueva estructura que viene a renovar otra vez la discusión sobre la casa y sobre él mismo.
Esto es lo que nos dice Johnson. Sigo construyendo alrededor de este lugar porque me entra un picor, dice, I get an itch, me entra, o me pica el gusanillo, podríamos decir. Nadie me pide que construya cosas divertidas, así que lo hago yo mismo como un tipo de ensayo. Los clientes siempre quieren algo determinado, con cuartos de baños y otros artilugios innecesarios, pero yo siempre puedo construir lo que me gusta para mí mismo, así que cada 5 o 6 años construyo una cosa divertida. Bueno, entonces, ¿qué nos construye? De 1949 son la Casa de Cristal y la Casa de Invitados, que es esta de aquí de ladrillo, con las ventanas redondas, esta desde la entrada, una casa opaca, digamos. El pabellón en el lago no se construía hasta 1962. La piscina, que según él es una parte esencial de la composición, no fue construida hasta 1963. En 1965 dice que tenía algunos cuadros que quería colgar, tiene una colección increíble, así que pensé, buena oportunidad, intentaremos algo divertido como galería. Pero como no quería construirla demasiado cerca de la Casa de Cristal, la situé en un búnker. La gente piensa que es una galería subterránea, pero no es en absoluto subterránea, es un búnker. Bueno, en 1970 dice que fue la galería de escultura, no tenía nada que construir durante un largo periodo y en torno a 1978 dice me vuelve a picar el gusanillo. El terreno de al lado se pone a la venta y así seguí expandiendo. El estudio lo construye en 1980, la torre Lincoln Kirsten la construye también y la Casa Fantasma la construye en 1980 y la Casa Fantasma en 1985. Y finalmente un pabellón de visitantes, porque cada uno lo hace de una manera, ya lo sabéis, el pabellón del Monster está hecho a Zaha Hadid, después aquel Ghost House está hecho a la Gehry, que se apropia, de la misma manera que se había apropiado del lenguaje de Mies para la Casa de Cristal, se va apropiando de lo último que pase en la arquitectura en aquel momento. De todas maneras, voy a mostrar aquí rápidamente otro clip que luego vamos a ver en la... He began to think small and build small and have a very good time. Sometimes the constructions that resulted are very small indeed, and sometimes they have a secret purpose, like the tiny pavilion by the pond that was built purely as an architectural exercise to find out how to turn a corner with a column. The latest exercise of that kind is what he calls his Lincoln Kirstein Tower. Lincoln Kirstein, co-founder and present director of the New York City Ballet, is one of his closest friends, by the way. But when Philip dared me to try it, I wasn't going to say no. But the steps are all on the outside, and it calls for a certain agility. Getting down is even more tricky. But guess who went up and down like a mountain goat with his 80th birthday just round the corner? Ya habéis dado cuenta que esto está bastante alto y que es muy peligroso subirse ahí y ya habéis oído lo que dice, ¿no? ¿Y quién sube como una cabra de montaña a punto de cumplir los 80 años? Johnson, naturalmente. Ella se le ve completamente aterrada, yo estaría también aterrada, es muy peligroso, no tiene ningún tipo de protección, está altísimo, y él sube como si no pasara nada. Bueno, en cualquier caso, la historia oficial de la Casa de Cristal es que la Casa de Cristal es como el laboratorio de Johnson, ¿no? Como Johnson él mismo dice, considero mi propia casa no tanto como una casa, aunque realmente lo sea para mí, sino más bien como un banco de ideas que pueden filtrarse más tarde a través de mi propio trabajo o el de otros. Lo que no nos dice, en cambio, es que la casa es una plataforma para él en los medios de comunicación. Y no solo los medios de comunicación profesionales, por supuesto que la casa está publicada, aquí está en su retrato de Andy Warhol, en todas las revistas de arquitectura de Estados Unidos e internacionales del momento. Pero también, como decía antes, y es muy importante que se han dejado de lado todos estos documentos en la investigación, se dejan siempre de lado en la investigación arquitectónica, es una batalla que siempre he tratado de lidiar, que los
medios populares siempre se dejan de lado. Por ejemplo, las fotografías y los artículos en revistas como la revista Life Magazine o Vogue o House Beautiful o Ladies Home Journal o aquí está Vogue, por ejemplo. Y naturalmente que estas son las revistas que pueden pagar mejores fotógrafos, que introducen las primeras fotografías en color antes de que nadie, ninguna revista de arquitectura tuviera color, ya está en las revistas populares. Pero más importante todavía es lo que decía antes, que Johnson aparece con una regularidad asombrosa en programas de televisión desde el año 51 hasta sus últimas entrevistas con Charlie Ross para PBS, el programa público de televisión americano. La casa, como decía antes, está siempre en el centro de estos programas. Cada construcción nueva es como una nueva oportunidad para reavivar el fuego. Voy a mostrar un último clip aquí, que es una entrevista, ya se ve a Johnson muy mayor, es una entrevista con Charlie Ross y vuelve otra vez sobre el tema de la casa. Then the house that some people still believe is the best thing you have ever done. Oh yeah, a lot of people think the only good thing I've done. Well, that's true, they do. Let's not mince words around No, here. of course not. Let's get right. How do you characterize this building that we're about to see? Roll tape. Let's look at this, or show tape. This is the house that you built for yourself, New Canaan, Connecticut.